Hola, buenos días. Sean todos bienvenidos a mi ponencia. En la actualidad, las organizaciones, empresas o fábricas están sometidas a distintos factores desde el punto de vista económico, político, social, financiero, de mercado o competencia, también en entornos afectados por el cambio climático, efectivamente por fenómenos naturales como por ejemplo huracanes, terremotos, tormentas, sobre todo en estos tiempos que han caído muchas lluvias, pero también hay otras partes del planeta donde hay sequía. Todos estos factores o fenómenos hacen de que las organizaciones tienen que tener un poco de resiliencia y adaptarse a cada una de estas condiciones adversas, las cuales tienen que sobrepasarlas con la finalidad de seguir elaborando productos y servicios de calidad. Pero allí efectivamente juega un rol importante quiénes son los que trabajan o quiénes son los que llevan la carga de lo que es el trabajo en sí dentro de las organizaciones, que en este caso hablamos de lo que son los empleados. Ellos juegan un rol importante, los cuales tienen que, con creatividad, con el tema del profesionalismo que puedan tener estos empleados, debe de garantizar generar nuevos procesos o nuevas actividades que puedan hacer de que las organizaciones en este entorno cambiante y turbulento puedan garantizar el éxito de la misma y la continuidad de la empresa en el mercado. De allí deriva esta cita, la cual vamos a leer a continuación, en la cual hago énfasis a esta condición que debe de tener los empleados dentro de las organizaciones. Vamos a leer. Dice, lograr que todas las personas dentro de las organizaciones deban pensar más allá de lo expresamente planteado, con la finalidad de adaptarse al entorno cambiante y complejo, lleno de transformaciones, de nuevas tecnologías en el que el comportamiento humano se vuelve parte de ese nuevo comportamiento organizacional en la búsqueda por mejorar todos los modelos productivos y garantizar el éxito. Esta cita es extraída a través del autor o filósofo Lance. ¿Ok? Fíjense, en su cita, la cual comparto con ustedes, hay palabras claves las cuales debemos de interpretar durante lo que es el desarrollo de la ponencia, como son, por ejemplo, entornos cambiantes y complejos, pero por supuesto lleno de transformación. Entonces, sean todos bienvenidos a mi ponencia y mi nombre es Joan Romero. Sí, por acá les habla Joan Romero. Y el título de mi ponencia es El Triángulo del Servicio, una mirada a lo interno y externo de las organizaciones transcomplejas. Fíjense, en la lámina anterior, en la cita que hicimos lectura a través del filósofo Lance, ahí se hace referencia a lo que las organizaciones deben de estar en un entorno cambiante y turbulento también. Y por supuesto que dentro de ese entorno cambiante y turbulento o complejo, debemos tener organizaciones que tengan la capacidad de transformarse. Como hablamos de cambio y transformación, quisiera compartir con ustedes un estado del arte, ya que estamos compartiendo esta ponencia con estudiantes de la sexta corte en el doctorado de Ciencias Gerenciales de la Francisco de Miranda. Entonces, es importante traer un poco de lo que es el estado del arte para poder posicionarnos por qué estamos en este mundo de en estudio de las organizaciones cambiantes y que requieren de transformación. Fíjense, en la Grecia antigua habían dos formas de poder ver el comportamiento del hombre o del ser humano en el mundo, en el planeta. Y esas dos miradas las tenían estas dos figuras que son las que ustedes ven, o estos dos personajes que son los que ustedes ven a través de la lámina. Fíjense, había una forma de ver el mundo o el ser, en este caso por Parménides y Heráclito de Éfeso. En el caso de Parménides de Lea, la forma de ver el ser en el mundo era la siguiente. Presenta un ser único, inmutable, inmóvil, indivisible e intemporal. Un ser simple. En esta forma de ver de Parménides de Lea, específicamente a él lo siguieron en esa corriente de poder ver el ser totalmente único e inmóvil, otros filósofos muy conocidos de la época de la Grecia antigua. Y en este caso sería, por ejemplo, como Sócrates, Platón, Aristóteles. Ellos siguieron esa tendencia hacia la forma de ver el ser en la visión o en el comportamiento que especificaba Parménides de Lea.
Y ese tipo de ver comportamiento del ser en este contexto es lo que asumió los continentes y sus países en el eje occidental del planeta, llamemos toda Europa, América y parte de África. Había otra forma también de ver la forma del ser en el mundo, y era la mirada que hacía Heráclito de Éfeso. Heráclito decía que presenta el ser en un constante cambio y transformación, un ser en movimiento. Entonces, las organizaciones, nosotros no la vamos a tener como una mirada fija, inmutable o inmóvil, como lo veía Parménides. No, lo vamos a ver en la forma como lo veía Heráclito de Éfeso, en constante cambio y transformación. Por eso es importante siempre hacer recursividad en el término de lo que es el estado del arte para poder saber dónde nos posicionamos en el mundo, arrastrados con la historia en función de lo que es el pensamiento de estas dos figuras de la antigua Grecia. Siguiendo la explicación del mundo de las organizaciones en un contexto en el cual están en un mundo cambiante de cambio y transformación, por supuesto que hay un especialista o un filósofo belga ruso, el cual es especialista en el mundo de la complejidad. Él fue premio Nobel en química en el año de 1977 y es el personaje que les muestro en la fotografía de esta lámina, que es el señor Ilya Prigogine. Él fue el precursor del estudio de la metamorfosis de las ciencias. Y cuando hablo de las ciencias es que él trabajó desde las ciencias duras como termodinámica o el mundo de la física y pasar a el mundo de las ciencias blandas, que son las ciencias sociales o las ciencias humanistas. Entonces, en función de esa transformación de pasar de las ciencias duras a las ciencias blandas, es un icono en el mundo del comportamiento complejo, es decir, desde el mundo de las ciencias de la complejidad. Y fíjese que él es un estudioso de esas organizaciones, las cuales hablaba específicamente Heráclito. Heráclito hablaba de que el ser es totalmente cambiante y en transformación. Esta figura, que es Ilya Prigogine, este filósofo belga ruso, fue aquel especialista que garantizó el estudio de las organizaciones en un entorno totalmente caótico, es decir, en aquellas donde hay específicamente caos, desorden, y cómo estas instituciones u organizaciones pueden subsistir en un ambiente en estas condiciones. Cito a continuación a la profesora Lesbia Payare, que la profesora Lesbia en este momento, a través de esta cita, expone cuáles son las condiciones o las categorías en las cuales estas organizaciones son impactadas y que las alejan totalmente del mundo que decía Parménides y las posiciones en el mundo que dice Heráclito. Y son estos fenómenos los que hacen que estas organizaciones sean tocadas o trastocadas en función de lo que es mantenerlas alejadas totalmente del equilibrio. Entonces, vamos a leer la cita de la profesora Lesbia Payare. Y dice que en el mundo de las ciencias de la complejidad se tienen las siguientes categorías: sistemas complejos y comportamientos complejos, ámbitos donde suceden imprecisiones, estados caóticos, atractores extraños, fenómenos de autoorganización, rupturas de simetría, estados en equilibrio, cercanos al equilibrio, lejanos al equilibrio, vacíos, incertidumbre, no linealidad, sorpresas, emergencias, ausencias de control local, bifurcaciones, inestabilidades, fluctuaciones y cascadas de fallas. Fíjense que todos estos elementos o todas estas categorías hacen de que las organizaciones no permanezcan en esa mirada o forma de ver de Parménides, sino que ubican a las organizaciones en esa forma o mirada de ver del mundo de Heráclito. Para dar una mejor explicación a la lámina anterior, vamos a fijarnos acá en esta siguiente figura o gráfica, la cual tiene como título el espacio de las ciencias de la complejidad en contraste con la ciencia normal. Fíjense que esta gráfica fue diseñada por los filósofos colombianos Maldonado y Gómez. En esta gráfica vamos a posicionarnos para poder comprender
las organizaciones en qué contexto se ubican y por supuesto que de dónde se ubiquen, allí van a ser estudiadas desde las ciencias normales o las ciencias revolucionarias o lo que se denomina las ciencias duras versus las ciencias blandas. Para poner en contexto nuevamente, hablamos de ciencia normal, aquellas que son las ciencias duras, y hablamos de ciencias revolucionarias, aquellas que son las ciencias blandas. ¿Ok? Aquellas que son ciencias normales son aquellas que son cuantificadas o donde aquellas organizaciones que es predecible su comportamiento, mientras que aquellas donde no es predecible su comportamiento son aquellas que son evaluadas desde el mundo de la complejidad. Ahora bien, en el contexto de esta lámina vamos a posicionarnos a la izquierda, que es donde vemos el orden. Fíjense que las organizaciones que están justamente en esa posición del orden, donde hay armonía, donde hay linealidad, donde no hay caos, donde no hay desorden, son aquellas organizaciones las cuales digamos que están desde el pensar de Parménides. ¿Ok? Pero aquellas organizaciones que se van alejando de ese orden y están ubicadas en sistemas de alta turbulencia o de alta condición de caos, son aquellas que están en la mirada o en la forma de ver de Heráclito de Elea. Fíjense que ahí donde ponemos este estado del arte, lo llevamos entonces en esa forma de pensar a esta gráfica o a esta figura, donde vemos dónde va a estar la posición de las organizaciones. En la medida de que una organización se acerque al orden o se acerque al equilibrio, ¿ok? Son organizaciones que van a ser estudiadas desde las ciencias normales. Y esas ciencias normales llamamos aquellas que son cuantificadas a través de data estadística o alguna fórmula matemática. Por ejemplo, en el caso de experimentaciones newtonianas, aquellas que están desde el mecanicismo, aquellas que están desde el reduccionismo, o aquellas que están desde el punto de vista de la linealidad. Pero aquellas que se alejan del equilibrio, ¿okay? Aquellas que están totalmente alejadas del equilibrio y que están dentro de lo que son sistemas complejos. Y fíjense que allí es donde nos posicionamos en esta gráfica o en esta figura hacia el extremo derecho. Fíjense que en ese extremo derecho está lo que se denomina la fila del caos. Y fíjense que allí es donde convergen lo que son los sistemas complejos. Fíjense que ahí está una línea que dice fila del caos y está el caos y el desorden. Allí es donde ubicamos a estas organizaciones, las cuales tienen esa forma de ser evaluadas desde las ciencias revolucionarias. Y allí estamos hablando de las ciencias de la complejidad. Fíjense que allí pueden ser estudiadas desde la termodinámica del no equilibrio, la teoría del caos, la teoría de las catástrofes, la geometría fractal, la vida artificial, ciencias de redes y lógicas no clásicas. Allí específicamente es donde tenemos que tener la mirada a las organizaciones que están siendo sometidas con esas categorías o con esos elementos que describía de la lámina de la profesora Lesbia Pallares, donde hablábamos que las organizaciones estaban en una constante cascada de falla, estaban en un mundo caótico, en donde había elementos sorpresas, de inestabilidades, donde estaban todas esas condiciones las cuales garantizaban ese esquema de desorden, ¿sí? Entonces esta es una forma de poder ver la forma de cómo estudiar o cómo evaluar la posición que tenga la organización en el mundo de las ciencias de la complejidad. La posición de las organizaciones en el mundo de la complejidad, es importante hacer mención que para poder comprender estos fenómenos dentro de las organizaciones, de donde extraemos la información o los datos de lo que ocurre en las organizaciones, no solamente a lo interno, sino a lo externo también. Y allí hace la representación importante lo que son los empleados y los clientes. Estas dos figuras en el mundo de las organizaciones son los que tienen la responsabilidad de darnos a nosotros la información como investigadores de los datos y poder saber y comprender en qué contexto se encuentran ellas. Por supuesto que en este estudio o en esta ponencia estamos haciendo hincapié o con mayor relevancia el mundo de las organizaciones vista desde los sistemas complejos. Ahora, me consigo este libro que es aquella bibliografía la cual hace referencia al mundo de las organizaciones, pero a aquellas que tienen la razón de ser de la prestación de servicio. Y aquí tengo a los autores Alves y Bradford a través de lo que es la excelencia en el servicio. Conozca y comprenda a sus clientes.
Esta publicación corresponde a la del año 2005 y por supuesto que esta es una referencia y aquí se las voy a mostrar también porque lo tengo en impreso o en soporte físico, las cuales vamos a garantizar con la lectura breve de estos autores poder comprender aguas adentro y aguas afuera a las organizaciones. Y de allí la importancia y la relevancia de poder comprender las organizaciones, pero con la información de la experiencia vivida por parte tanto de los empleados como de los clientes. Y para dar continuidad a la forma de cómo debemos obtener la información por parte tanto de los clientes como de los trabajadores, quisiera hacer un preámbulo relacionado a lo que es el concepto de o la definición de la gerencia del servicio. Vamos a apoyarnos un momento con Vargas y Aldana, las cuales vamos a definir qué es la definición o concepto de gerencia y de servicio. Ellas indican que gerencia es la acción de planear, dirigir, conducir y liderar las funciones de una organización. Pero en el caso del servicio, ellas indican también, Vargas y Aldana, que es un conjunto de actividades realizadas con disposición de entrega a los demás para la construcción de procesos que conduzcan a la satisfacción de necesidades, deseos y expectativas de quien los requiere. Lleva consigo múltiples interrelaciones personales que producen beneficio mutuo. Para el caso de lo que es la gerencia del servicio, nos vamos a apoyar en su definición con Alves y Bradford, quienes indican que es un concepto transformativo. Fíjense la palabra clave allí, transformación, transformativo. Entonces, es un concepto transformativo, una filosofía, un proceso de pensamiento, un conjunto de valores y actitudes y tarde o temprano un conjunto de métodos. La razón más imperativa de lograr un mejor conocimiento del cliente y de hacer el servicio una fuerza motriz. Fíjense que hace mención también en esa definición de lo que es el cliente, es decir, lograr un mejor conocimiento de él. Y por eso es que el cliente forma parte de lo que es el triángulo del servicio externo en las organizaciones para poder obtener de él la información de cómo él percibe o si se cumplen esas expectativas a la hora de comprar o solicitar un servicio. Y acá en esta lámina sí muestro lo que es los triángulos del servicio de Carl Albrecht. Fíjense que estoy mostrando dos triángulos, un triángulo a lo interno y a lo externo de las organizaciones. Vamos a dar en este proceso de definición de cada uno de estos triángulos con el triángulo exterior. Fíjense que el triángulo exterior en su centro lleva como figura principal al cliente. Y este triángulo tiene tres vértices. Los vértices son la estrategia del servicio, las personas y los sistemas. En el caso del triángulo interno, tenemos entonces como su centro a los empleados. Y este triángulo también tiene tres vértices y sus vértices son la cultura, la organización y la conducción. En las próximas dos láminas vamos a ver a detalle cada una de estas definiciones de acuerdo a su centro y cada uno de los vértices. Para el caso del triángulo externo a la organización, su figura central la representa el cliente. Y para estos autores, Alves y Bradford la definen como todo ser humano que espera a la organización o las personas que la componen den solución o respuesta a algún tipo de necesidad o inquietud y que busca a un servicio o un producto que se ajuste a sus deseos y expectativas. Los tres vértices que conforman este triángulo son la estrategia del servicio, la gente y los sistemas y recursos. Fíjense, cuando uno vaya a abordar a los clientes, en nuestro discurso durante las entrevistas que realicemos para la captación de los datos o información y conocer cuál es su apreciación con relación al producto o al servicio adquirido, en nuestro discurso tienen que haber elementos de estrategias de la gente, que es el recurso humano que tiene la responsabilidad de atenderle, y los sistemas y recursos con que se presta el servicio. Vamos a definirlos entonces en función de lo que dice Bradford, Albers y Bradford. En la estrategia del servicio se considera como una idea unificadora que orienta la atención de la gente de la organización hacia las prioridades reales del cliente y focaliza a toda la organización. La gente es la conducción o el recurso humano y está constituida por el personal de contacto de una organización que atiende al público en general o al cliente en particular.
Y por último, el último vértice son los sistemas y recursos, que son todas las personas de la organización, desde la alta gerencia hasta los empleados de contacto con el público. Deben de trabajar dentro de los sistemas que establecen la forma de dirigir el negocio. Ahora corresponde hacer el estudio a lo que es el triángulo del servicio de Karl Albrecht, que es el triángulo del servicio interno. En este triángulo el centro lo representan son los empleados y ellos definen al empleado como la persona que trabaja directamente en la organización. Los tres vértices son cultura del servicio, el liderazgo y la organización. Importante hacer mención que para poder abordar a los empleados en nuestro discurso durante las entrevistas tiene que estar relacionadas a las siguientes temáticas: la cultura del servicio, la cual ellos definen como el conjunto de ritos y creencias que diferencian una organización de otra. Es un contexto social que influye en los modos cómo se comportan y se relacionan las personas, expresado en una manera de actuar, sentir y pensar en función del cliente. El otro vértice es el liderazgo y contempla el diseño y la operacionalidad concreta y constante de un sistema de liderazgo integrado, distribuido, participativo, dinámico, cooperativo, que busque adicionar valor a todos los procesos de la organización. Y el último vértice es la organización, que es la estructura y los sistemas que han de estar a la disposición de los trabajadores. Tiene algunas características propias del servicio, como son la estructura que facilita la velocidad de respuesta, conveniencia, innovación, valor agregado a cada uno de los procesos. Entonces, aquí ya con esta última lámina tenemos la descripción y definición de cada uno de los elementos que conforman tanto el triángulo de servicio interno como el externo. Y para concluir mi ponencia, la voy a dividir en dos bloques o en dos fases. La primera conclusión va a estar relacionada a la temática que venimos desarrollando durante toda la ponencia. Y una segunda conclusión va a ser un elemento o una temática sorpresa. Vamos con la primera conclusión. Quiero citar quiero desarrollar una cita que es de mi autoría, la cual dice que el servicio que no se brinda en el momento preciso no se puede volver a brindar en otra oportunidad. Es importante que las organizaciones, las cuales están siendo sometidas a sistemas complejos por los diferentes elementos o categorías que la hacen alejar totalmente del equilibrio, como fallas, sorpresas, inestabilidades, no linealidad, entropía, bifurcaciones, atractores extraños, cualquiera sea de estos elementos que hacen de que las organizaciones no estén en un constante linealidad, sino que sean totalmente recursivas en el mundo del caos y el desorden, aprendan a convivir dentro de esos espacios sin traspasar el filo del caos. ¿Por qué? Porque en el momento de traspasar el filo del caos son organizaciones que pueden tender a cerrar sus Santa Marías o desaparecer del mercado. Si las organizaciones, a través de sus empleados, con inteligencia, profesionalización, creatividad e imaginación, pueden desarrollar mejores actividades y procesos, son aquellas que van a ser exitosas en el mercado. Pero para ser exitosos tienen que aprender a convivir en esos entornos caóticos, y para poder convivir allí tienen que aplicar, por ejemplo, los esquemas de autoorganización, procesos irreversibles, adaptación, planificación, alianzas, sistemas dinámicos y, por supuesto, el elemento de la recursividad. Ya con esta conclusión hago cierre de mi ponencia en esta primera parte, y en la próxima lámina vamos a hablar entonces de la segunda conclusión con una temática sorpresa. Muchas gracias. Bueno, y para concluir les decía que tenía una conclusión sorpresa, y es esta lámina que muestro a continuación, la cual quiero, para finalizar mi conferencia, compartir con ustedes un poco de historia de la ciudad. Por eso es que es una información la cual no tiene ninguna relación con lo que venimos desarrollando durante todos estos 20 minutos de disertación con relación a las organizaciones. Pero en homenaje al quinto centenario de la fundación de la ciudad de Santa Ana de Coro, quiero regalar a la ciudad este espacio o estos minutos de historia hacia la ciudad, próxima a cumplir en el año 2027 500 años de fundada, es decir, medio milenio. La imagen que muestra a continuación es una casa emblemática del centro histórico de la ciudad, y esta casa es llamada la Casa de las Ventanas de Hierro.
Esta casa fue construida en el año de 1765, tiene aproximadamente 260 años de construida. Su primer propietario fue don José Francisco Garcés de la Colina, y este era un gran hacendado en la época colonial. Había un intercambio comercial entre los productos que se cosechaban o cultivaban en las zonas rurales de la ciudad, justamente hacia la zona sur, que es específicamente lo que se conoce hoy como la Sierra de Coro. Y en este intercambio comercial entre el puerto real de la Vela de Coro y la isla de Santo Domingo, este señor, don José Francisco Garcés de la Colina, viaja a la isla de Santo Domingo y llevando sus productos. Y en ese momento, a través de lo que era un trueque, hace el proceso de intercambio por 5 quintales de cacao, la compra de estas 4 ventanas. Estas ventanas fueron elaboradas o construidas en Sevilla, España. Y en ese intercambio comercial entre España y la isla de Santo Domingo, unos mercaderes las estaban ofreciendo en venta. La adquiere el señor don José Francisco Garcés de la Colina, y por supuesto que en el proceso de construcción de esta vivienda, la cual tiene un estilo barroco y curazoleño, fue una innovación para la época, porque la mayoría de las casas, tanto a nivel de residencias como iglesias, sus ventanales, puertas, pisos y techos eran construidos en madera. Fue una innovación para la época colonial, porque fue la primera casa en que sus ventanales estaban no construidos en madera, sino en hierro. Si usted llega a visitar esta vivienda colonial, en la actualidad puede tocar estas ventanas, y son las ventanas originales de la época. Esta casa en estos momentos es un museo, la cual consta de 7 salas, y en estas 7 salas se exhiben muebles, portarretratos, baúles, camas, sillas, mesas, incluso hasta un carruaje de la época colonial. Importante el preservar este tipo de construcciones, porque es un elemento a nivel de la condición de tener la ciudad el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, por ser casa icónica en la construcción tanto de barro, y por supuesto que es un emblema esta vivienda, en conjunto con el resto de las viviendas que rodean de la época colonial, las cuales hacen conformación de lo que es el centro histórico de la ciudad. Para concluir, quisiera agradecer a los profesores y a los estudiantes de la sexta corte de la carrera a nivel de lo que es el doctorado en ciencias gerenciales, y aprovechando este espacio de la mañana en el intercambio de saberes y conocimientos, los cuales uno se nutre con la experiencia en investigaciones, las cuales deben de desarrollarse para mejorar productos y servicios, sobre todo en empresas en las cuales tienen un proceso de transformación, cambio y movimiento. Quisiera agradecerles a ustedes la oportunidad, y por supuesto de mi parte decirles muy satisfecho con el intercambio de información, y agradecerles todos estos tiempos en los cuales nosotros debemos de impulsar la investigación en nuestra ciudad, en nuestro estado y en nuestro país. Muchas gracias, espero que tengan un feliz día, y un placer haberles escuchado e intercambiado a través de esta plataforma digital. Por acá a la orden como siempre, les deseo un feliz día, un fuerte abrazo. Saludos, chao.